Bendiciones, mis amados. Vamos a estudiar la palabra. Ustedes ya saben que yo no entro mucho a las cartas del apóstol Pablo. Pero fíjense que es que no me, o sea, como que no me cabe en la cabeza, en el corazón, no sé, no me cabe la forma de cómo el religioso, tanto que habla de la palabra, tanto que le gusta pegarle al hermano con esas partes duras del apóstol Pablo, ¿verdad? Y yo me ponía a ver que en enero hizo un año que alguien me llamó y me preguntó si me estaba congregando. Y claro, yo no me estaba congregando, porque cuando eso fue que pasó esto en la congregación donde yo estaba, que yo le había dicho 15 días al pastor que yo me iba a ir porque no tenía dónde vivir. Y claro, él me dijo, no, a lo mejor consigues aquí y te sigues congregando aquí, toda la cosa. Y después estábamos estudiando un liderazgo. Y resulta que en medio de eso estábamos estudiando el libro de Samuel, de lo que pasaba con David. Y resulta que llegó a una parte donde no entendió mucho. Entonces me dijo a mi hermana Romira, explíquele usted a los hermanos. Luego me pusieron a dirigir el culto y resulta que se levantaron contra mí. Dice que una profeta, no sé, cada cual sabe lo que es, ¿verdad? Y entonces no quisieron que yo siguiera trabajando en la obra. Y por último ya sacaron a todos los que estaban estudiando conmigo, los mostraron como líderes y a mí me dejaron por fuera. Y sin explicación y sin nada. Y ya después fue que me contó uno de los del grupo de alabanza que la chica de ahí le había dicho que no me pusiera a mí a trabajar en la obra. Y después pasaron cosas que el Señor me dio por visión y se las di a él y él no le gustó, entonces de ahí me sacaron, mis amados. Entonces, cuando me llama esta persona y me pregunta que si yo me estaba congregando, y yo le dije que no. Entonces me dijo, y entonces le dije, no, pero yo estoy estudiando la palabra y a mí me mandan estudios de Málaga, no sé ni quién me lo manda, Dios ha sido fiel conmigo, me estuvieron mandando de Estados Unidos también. Entonces, con eso yo iba estudiando y iba enseñando. Y entonces él me dijo estas palabras. Si no te estás congregando, entonces no estás haciendo nada. No estás haciendo absolutamente nada porque Dios no trabaja así. Tenés que estar sujeta a un pastor y si no de nada te sirve lo que estás haciendo. La verdad es que donde yo no hubiera tenido ese encuentro personal con el Señor en Madrid, hasta lo hubiera dejado todo. Pero como yo ya sé quién es nuestro Señor Jesucristo, quién fue el que me buscó y me encontró y me trajo a sus pies, entonces yo seguí en la obra del Señor. Y ya va a ser 2 años, y gloria al Señor que ha crecido mucho la obra para la honra y la gloria del Señor. Entonces, como esas mismas palabras me las han venido tirando hace por ahí 3 semanas, es más, por ahí hasta hay un mensaje que yo no lo he querido abrir porque hasta miedo tengo, porque como siempre cogen las palabras más duras de las cartas del apóstol Pablo y me las mandan. Yo no quiso abrir ese mensaje. Pero sí, entonces yo viendo un poquito a ver qué es el problema que ellos tienen con todo lo que me dicen, ¿verdad? Me quise meter en un poquito en el estudio del apóstol Pablo, pero como en esto no nos da para estudiarlo todo, cogí más o menos los pedacitos que nos sirven para que nos ayude a crecer espiritualmente, estén ustedes congregándose o no estén congregándose, con que ustedes estudien la palabra y tengan el encuentro personal, esa vida íntima con el maestro, las 3 veces al día, en la mañana, en la mediodía y en la tarde, y si hacen vigilia y si ayunan, pues qué bendición, más bendecidos van a ser. Me doy cuenta que el estudio del apóstol Pablo se dice que los apóstoles de Jesús eran aquellos los cuales les enseñaba Jesús. Entonces, claro, no se podía levantar otro apóstol en aquel tiempo que no hubieran sido los que habían caminado con Jesús, ¿verdad? Entonces dice la palabra
que cuando el apóstol Pablo viene a ser apóstol, tenía que tener 3 requisitos. Esos 3 requisitos tenían que ser oficio de apostolado, misión de misionero. El apóstol Pablo fue misionero, entonces dice misión de apostolado y sus escritos de apóstol. Y resulta de que entonces ellos entraron a preguntarse cuando como que entraron en algo de ver por qué Pablo había sido apóstol. Entonces miramos nosotros que había formas de escoger el verdadero, ¿cómo se dieron cuenta los apóstoles que Pablo tenía esos 3 requisitos? Los encontramos en las Escrituras. Dice en Hechos 1, en Hechos 1:21 dice la palabra de Dios: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Quién está hablando? El apóstol Pedro. Está hablando de escoger a alguien que hubiera caminado todo ese tiempo, que hubiera tenido este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que entrara a reemplazar a Judas, para que ocupara ese lugar. Entonces, como no tenemos tiempo de leerlo todo, dice en Hechos, ahí mismo en el 25, dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y le echaron a suerte, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Qué pasó? Entonces, este es el primer punto que nosotros vemos del que el apóstol Pablo tenía que tener. Ese encuentro con el Señor, ese que el Señor hubiera hablado, que ellos hubieran escuchado la voz del Señor. Y encontramos que en Hechos 9, ahí se le presentó el Señor a Jesús. Yo no lo voy a leer, todo el mundo lo sabemos, cuando él va a encontrar, a veces se podía encontrar los cristianos y llevarlos y maltratarlos hasta matarles. En este encuentro personal con el Señor, y en el 9:4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dice, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Escuchemos y veamos que la misma voz que le habló a los discípulos también ya le habló a Juan, al apóstol Pablo. No necesitó, como tú o como yo, que nos fuera a hablar el pastor, que nos fuera a hablar el líder. No necesitó nada de eso. Él escuchó la voz de Dios. La misma voz de Dios él escuchó. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Otros en aquel lugar, en el tiempo de hoy, estarían condenando a Pablo como me han condenado a mí por todas las áreas de mi vida. Mire, yo no sé por qué los que tanto estudian solamente la parte del nuevo pacto, no se estudian esta parte, para que dejen de estarnos maltratando y nos dejen de estar descalificando, y nos dicen que ya nosotros no pintamos, que no tenemos al Espíritu Santo. Y ustedes, los que llevan todo este tiempo conmigo, ustedes han dado cuenta cuánta palabra nos ha revelado el Maestro día a día, que es ese cofrecito con las perlitas que nos ha dado, que en ninguna parte las ha dado. Entonces eso es palabra de Dios. No necesitamos que un hombre venga y nos la diga. El Señor mismo nos la ha dado a nosotros. Lo mismo que hizo con el apóstol Pablo. Entonces, encontramos que ese es el primer oficio que los apóstoles se dan a conocer, de que Pablo tiene este encuentro. Dice también en Hechos, entonces dice: todo estos requisitos lo reconocieron los apóstoles, que aprobaron a Pablo como apóstol, porque sabía que él tenía va uno. Ahora miremos en Gálatas 1, 11, 18. 1, 11, 18 dice la palabra de Dios:
Pues más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino porque revelado por revelación de Jesucristo. Démonos cuenta que esa es otra cosa que me han dicho a mí. La misma persona que me dijo todo eso en enero de hizo un año, me dijo que Pablo había estado 2 años estudiando. Y fíjese lo religioso que es. Pablo no estuvo 2 años. Pablo estuvo apartado 3 años. Y en esos 3 años él no estuvo estudiando con nadie. El maestro solo le enseñaba. Yo creo que tenemos la cita. Gálatas 11, 18. 1, 11, 18. Es que no me da tiempo de leerlo todo, pues yo, entonces dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, mi nación siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. O sea, era celoso, por eso él perseguía al pueblo, porque así como estos apóstoles eran celosos de la iglesia, de la iglesia cristiana, de este evangelio que el Señor les había dejado, él también era fiel a lo que él tenía. Él no estaba aquí porque él hubiera querido, él les quería decir, yo no estoy aquí porque yo quise, el mismo Dios me trajo. Y dice que después, pasado 3 años, en el 18 lo podemos leer, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, 3 años se quedó él sin hacer nada. En el encuentro personal con el Señor. Ahí es donde él dice que fue en cuerpo o en espíritu, como haya sido. Toda la revelación que Pablo tuvo, toda fue revelada por Dios, no por el hombre. Entonces vienen a decirme a mí, yo no sé cuántos más habrán vivido los ataques que yo he vivido. Vienen a decirme a mí, si no te congregas, si no esto, si no aquello, no tienes el Señor, el Espíritu Santo no está contigo. Yo no sé. Y ellos que tienen todo esta viaje de religiones que no se las aplican porque no las entienden, sino que ponen las cargas que ellos quieren. Entonces, ¿por qué no buscan los cofrecitos? ¿Por qué no estudian? Porque el Espíritu Santo, si ellos tienen el Espíritu Santo y yo no lo tengo, porque el Espíritu Santo me revela estas perlas a mí y a ellos no se las revela? Es que démonos cuenta cómo es que somos de lindos para señalar. Y dice aquí también aquí también, donde cumple también esos requisitos, en Hechos 9:15, es donde vemos que 9:15, vamos a ver si lo encontramos, en Hechos 9:15, el Señor ve porque cuando mandó por él, mire que fue el mismo Señor que lo puso, ahí no lo puso el hombre. El mismo Señor lo puso. Y entonces todo el mundo espera que a mí me ponga un pastor, que a mí me ponga cualquier mechudo por ahí, que me ponga a mí a liderar. Cuando fue el mismo Señor el que me llamó a este ministerio que yo tengo ahora. Cuando eso yo no tenía, cuando tuve quien me enseñara la palabra en las congregaciones, yo no tuve nada de esto. Y después cuando ya estuve sola, fue el mismo Dios el que me puso en este lugar. Y dice la palabra, ve porque instrumento, le dice el Señor a Ananías, le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y los hijos de Israel. Imagínense, de todas las personas, aquella persona que no calificaba,
aquella persona que no calificaba, como muchas veces a mí me han descalificado. Es triste, porque si estas personas se mantuvieran tan estudiosas de la palabra, sentirían un poco de vergüenza en mandarme en decir todo eso. Por eso es que yo prefiero callar. Por eso es que muchas veces me mandan esas cosas y yo prefiero callármelas, porque es que la palabra no es para discusión. Y dice aquí en Hechos 15:36, vamos a mirar lo que dice en Hechos 15:36, que es también otra cosa que me han dicho. No, es que tienes que arreglar el problema, no te puedes enojar, y si te enoja, pues entonces perdona y sigue adelante, vuelve a la congregación como si nada hubiera pasado. No, Pablo no lo hizo así. Pablo también tuvo su problema y mejor se apartaron, porque cuando no nos entendemos, entonces mejor tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, pero no me estés a mí machacando todo el tiempo. Yo no entiendo por qué somos así. Fíjense que la palabra de Dios aquí me dice, en Hechos 15:36, dice la palabra de Dios: después de algún día Pablo dijo a Bernabé, escuchen muy bien, los religiosos que no saben ni siquiera qué es lo que están estudiando para enseguida machacarle a uno. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos eran compañeros de enseñanza de la palabra. Habían estado enseñando la palabra en todos aquellos lugares y llegó el momento en que ellos quisieron regresar, él y Bernabé. Quisieron regresar a ver cómo estaban funcionando las iglesias que ellos habían levantado. Pero mire lo que sale aquí. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, él se había apartado de la obra del Señor. En el momento en que ellos estuvieron trabajando, este se apartó. Pero este otro viene y le dice, vamos a llevarlo, llevémonoslo. ¿Cómo llegaría con ese pesar? Vamos a llevarnos a Juan, llevémonoslo, pues es de los mismos, vamos a llevárnoslo. Pero Pablo, por eso yo digo, Pablo tenía la ley a la ley de Moisés. Pablo tenía esa ley. Pablo hacía cumplir su palabra. A él lo que le servía, lo que no le servía lo botaba. Es que entendamos, por Dios. Si yo voy a una iglesia y a mí eso no me edifica, ¿por qué me tienen que obligar? Aparte, con todo lo que me ha pasado, ¿quién me obliga? Y dice que entonces, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, se disgustaron, se pelearon, se dijeron las cosas el uno al otro y no hubo arreglo. Que se separaron entre ellos, que se separaron el uno del otro. ¿Quién? Bernabé y Pablo. Miren la terquedad de Bernabé. Bernabé había sido llamado para trabajar con Pablo, pero como quería hacer lo que le daba la gana, dice la palabra de Dios, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, a otro lugar. Se marchó. Pero Pablo escogió a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Y vamos a ver dónde volvemos a encontrar a Bernabé. Démonos cuenta, mis amados, démonos cuenta. Es que cuando el Señor cuando no es escogido por carne ni sangre, sino por Dios que está en los cielos. Por eso una vez, hace mucho tiempo en Colombia, en medio de tantas preguntas que yo le hacía a la gente de las congregaciones, no me las respondía, yo se la hice al Señor.
Y de pronto me da él mismo esa revelación de lo que yo le estaba diciendo. Y luego me lleva rapidito, me dice, en Isaías, venía yo de un paseo, dame un paseo cuando yo con todas esas preguntas haciéndole a él. Y de pronto me da la revelación. Y luego me manda a Isaías, donde dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos. Mis amados, esto es lo que yo me pongo a pensar, es lastimoso. Es muy lastimoso cuando nosotros empezamos y nos creemos más que los demás. Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Tú no sabes la condición de vida íntima que yo tengo con el Señor. Yo tampoco sé la tuya. Entonces tú no puedes venir a estarle diciendo a las personas de qué manera tienen que vivir. Mire, si usted no tiene una palabra que les llegue a las personas, que les sirva para edificar, que les sirva para consolar, entonces no se la diga. Pero no coja las palabras de aquí de las Escrituras para machacarle al otro. Estudiemos la palabra, pídale revelación al Espíritu Santo, que Él también les revele a ustedes estas perlas. Este estudio de Pablo es hermoso, lo que pasa es que no tenemos tiempo, el tiempo de nosotros es muy corto. Pero va a llegar el momento, mis amados, disculpe que me escondí por aquí un poquito, va a llegar el momento, mis amados, donde el mismo Dios de la creación, el mismo que me puso en este lugar, me va a poner en el lugar donde Él ya me mostró hace un año. Y yo sigo creyendo que todo lo que Él me ha dicho, todo lo que Él me ha mostrado, eso se va a cumplir en mi vida. Porque como la palabra dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la verdad, mis amados, es que cuando nosotros tenemos esa convicción de que el Señor está con nosotros, pueden decirte lo que te digan, pueden hacerte lo que te hagan, pero adelante de nosotros va el Maestro. Es el único que puede decir cuándo sí y cuándo no. Así, mis amaditos, que yo les amo mucho, Dios les bendiga. Yo quería mandarles este estudio porque me hubiera gustado haberlo mandado completito como lo he estudiado, pero estos trocitos nos sirven para todos aquellos que nos viven señalando, a ti y a mí, que ellos se den cuenta. Que ellos se den cuenta y que nosotros también aprendamos a no creer de las cosas que ellos nos quieren atar, porque el Espíritu Santo dice la palabra que será derramado sobre toda carne, y en tu carne y en la mía ya ha sido derramada, porque estas perlas hermosas nos las ha dado el Señor desde que empezamos este ministerio. Que Dios te bendiga, te quiero mucho, seguimos estudiando y vamos a pedirle al Espíritu Santo cada día que nos dé esas revelaciones para saber cómo llegar a aquellas personas, ¿verdad que sí? Dios les bendiga.